Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la séptima parte de lo que es biología. Vamos a hablar de lo que es citoplasma. Primero, decir que el citoplasma forma parte de lo que es el protoplasma, ¿sí? Forma parte de lo que es el proto. Solamente le agregan la palabra proto y ponen el plasma. Protoplasma. Acá está, forma parte del protoplasma. Se encuentran células eucariotas, ¿sí? ¿En dónde? Entre el núcleo celular, miren, acá está el núcleo, y la membrana celular. Todo esto rosado es el citoplasma. Entonces, si bien tiene un aspecto un poquito granuloso, si podemos describir lo que consiste como una emulsión coloidal, es una emulsión coloidal que es muy fina, con un aspecto granuloso, llamado también el famoso citosol, ¿sí? O también llamado el famoso citosol, o también llamado el hialoplasma. Entonces, podemos encontrar los famosos orgánulos, ¿no? Estos tienen una diversidad a nivel celular que desempeñan diferentes funciones. Acá tenemos los organelos. Pasemos a otra lámina. Su función es albergar. Como si fuera una emulsión coloidal, los va a tener a todos los organelos ahí. ¿Ven? Organelos celulares contribuyen al movimiento de los mismos. El citosol, o también llamado hialoplasma, ¿sí? Es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células. Por ejemplo, acá tenemos, miren, son proteínas. Las proteínas tienen aminoácidos, los glúcidos ácido pirúvico, el famoso ciclo de Krebs, que lo vamos a ver más adelante, que es un ciclo, es un tema específico para eso. Bueno, estructura, a nivel de estructura, ¿qué podemos decir? Que esta pues se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana, o sea, la parte que va a estar, como les dije, aquí se va a encontrar entre la membrana plasmática y el núcleo celular. La parte externa del citoplasma pues se va a encontrar con la parte, va a tener, o sea, ahí dibujemos, supongamos que esto sea citoplasma, la parte externa va a ser gelatinosa, ¿sí? La parte externa va a ser gelatinosa, que va a estar cercana a la membrana, e implica, ¿para qué? Para la función del movimiento celular, que se denomina el famoso ectoplasma, que lo encontramos aquí. Aquí está, el famoso ectoplasma, o sea, la parte externa del citoplasma, que es bien gelatinosa, pues va a estar implicada en lo que es el movimiento celular a mediado del ectoplasma, ¿sí? Y la parte interna, dirás, ¿y esta parte interna que está acá? Aquí la tenemos. La parte interna es más fluida. O sea, si la parte externa es más gelatinosa, la parte interna del citoplasma es más fluida, que recibe el nombre de endoplasma. Y acá está, acá lo tenemos, miren. Esta es la parte externa, ectoplasma. Se va a encontrar la parte con la membrana, va a ser gelatinosa. Y aquí, pues miren, ven, es un poquito gruesito, ¿no? Es un poquito oscuro. Y lo vemos un poquito aquí. Vamos a apreciar de que es más, un poquito más claro. Entonces nos da a entender que es más fluido. Recibe el nombre de endoplasma, como les estoy diciendo, y es donde se encuentra en la mayor parte de lo que son los organelos. Aquí encontramos también el nucleolo, estamos viendo la parte, bueno, nos interesa estos dos, el ectoplasma y el endoplasma, el núcleo, y los cristales y las vacuolas contráctiles, que lo vamos a ver, lo vamos a definir más adelante. Entonces aquí está, endoplasma y ectoplasma, mira la parte externa, aquí está. La membrana es esta, que va a estar entre el ectoplasma va a estar casi llegar a la membrana. Tenemos el núcleo, las vacuolas, como les estoy mostrando aquí, ¿sí? Las vacuolas contráctiles. Ahora, composición y funciones. En la célula eucariota puede ocupar entre el 50 y 80% del volumen de la célula. O sea que el citoplasma
representa eso, un 50 o un 80%. Pero ahora, como les voy diciendo, existe una parte gelatinosa que es la parte externa y una parte interna que es la fluida. Ahora, las literaturas dicen que un 70% es agua, ¿sí? O sea, que está compuesto aproximadamente de un 70% de agua, mientras que el resto de sus componentes son moléculas que forman la famosa dilución coloidal, esas que le dan esa densidad. Entonces, estas moléculas suelen ser macromoléculas muchas veces y al ser un líquido acuoso, porque tiene una dilución coloidal en un porcentaje promedio, pues esta va a hacer que el citosol carece de forma o estructura estable. Si bien transitoriamente pueden adquirir dos tipos de formas principales, como les dije, la del gel, que es la gelatinosa, y la del estado de la consistencia fluida. Entonces tenemos que un 70% va a ser agua y un 30% pues va a ser la famosa emulsión coloidal o la disolución coloidal. Entonces, los cambios en la forma del citosol se deben a las necesidades temporales de la célula con respecto al metabolismo y juega un papel importante en lo que es la locomoción celular, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver lo que es ribosomas, componente por componente. Los ribosomas simplemente son gránulos del citoplasma, ¿sí? Estos son encontrados en todas las células. Van a estar absolutamente donde haya células eucariotas, va a haber ribosomas, ¿sí? Pueden llegar a medir en unos 20 mm. Son portadores además del ARN ribosómico, por eso que existe el ARN ribosómico. Portadores del ARN. La síntesis de proteínas tiene un lugar en los ribosomas del citoplasma. O sea, cuando hables de ribosomas vas a hablar de síntesis de proteínas. Porque también estás hablando del ARN, síntesis de proteínas. ¿Sí? Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Acá está. Perfecto. Ahora, el ARN mensajero y el ARN transferencial, porque tenemos dos, en realidad son 4, se sintetizan en el núcleo. ¿Sí? Acá tenemos los ribosomas, miren. El ARN mensajero, ¿sí? Los codones. Ya bueno. Entonces, el ARN mensajero, el ARN y el ARN transferencial, acá está, ¿ven? Quiere decir de que ambas se sintetizan en el núcleo y luego se transmiten al citoplasma como moléculas independientes. O sea, juegan un papel importante en el citoplasma, sí, porque el ARN mensajero, tanto el ARN transferencial, se sintetizan a nivel del núcleo, cerca del núcleo, y luego se transmiten en el citoplasma como moléculas independientes. El ARN ribosómico, por lo tanto, por otra parte, porque son diferentes, el ARN ribosómico se encuentra en el citoplasma y en forma de una subunidad ribosomal, que acá en el dibujo pues no lo apreciamos, no está, pero más o menos dado a los dos tipos de subunidades de citoplasma, ¿sí? Se unen las dos unidades del ARN mensajero para tomar o formar el ribosoma completos activos. Esto vamos a verlo claramente en síntesis de proteínas. Ahora, su función principal, ¿cuál es? Sintetizar las siguientes proteínas, porque va a haber síntesis de proteínas. Las proteínas formarán parte del citosol. Proteínas construirán los elementos estructurales. Y las proteínas componen los elementos móviles del citoplasma. Los ribosomas constan de dos partes, como les dije, su unidad mayor y su unidad menor. Estas salen del núcleo celular por separado. O sea, primero sale una y luego sale otra. Por experimentación, se puede inducir que se mantienen unidas por cargas. A pesar de que una salga primero y la otra salga después, van a estar unidas. Podemos decir imaginariamente que sí. Entonces, van a estar unidas por cargas, ya que al bajarse la concentración, ¿sí?, de Mg más 2, las unidades tienden a separarse. Ribosoma procariótico y eucariota. Su unidad grande, ahora tenemos, y las unidades pequeñas. Los ARN, miren, los ARN, acá es el triple en la eucariota.
Bueno, tenemos a los famosos lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Una vez confunden mucho los lisosomas con las vacuolas, ¿sí? Los lisosomas son vesículas esféricas, o sea, son estas, ¿sí? Son vesículas, son vesículas, son vesículas que pueden llegar a medir de 0,1, son bien pequeñas en realidad, 0,1 a 1 UM de diámetro, contienen alrededor de 50 enzimas. O sea, ¿por qué lisosomas? Porque van a tener muchas enzimas, concentración de enzimas al máximo, que generalmente son enzimas de tipo hidrolíticas en solución ácida. Le gusta lo ácido, las enzimas necesitan esta solución ácida para un funcionamiento óptimo. O sea, ¿es primordial tener lisosomas a nivel celular? Pues sí. Los lisosomas mantienen separadas a estas enzimas del resto de las células y así previenen las reacciones químicamente con los elementos y organelos de células. O sea, los lisosomas son los encargados de que o sea, previenen lo que son las reacciones químicas entre elemento contra elemento. ¿Sí? Ahora, los lisosomas utilizan esas enzimas ácidas para reciclar los diferentes organelos de la célula, como por ejemplo englobándolas y dirigiéndolas y liberando sus componentes en el citosol. Miren cómo podemos ver aquí los lisosomas en ese dibujo. Tenemos una bacteria, por fagocitosis se lo comen, la membrana plasmática entra, se libera lo que es endosoma temprano, endosoma tardío, se liberan los lisosomas. Acá tenemos las mitocondrias, que son el principal fuente de energía de ATP. Bueno, entonces, este proceso se denomina autofagia, en la cual la célula digiere estructuras propias que no son necesarias. O sea, los lisosomas, si bien es cierto, tienen una emulsión ácida que permite que el no componente y otro componente no se unen y formen una reacción química. Pues los lisosomas también son los principales en fagocitar, o se llama comer a otros organelos que no son necesarios, o sea, que no nos sirven. Los lisosomas también pueden verse como enzimas hacia afuera de la célula para degradar y además otras moléculas. O sea, se liberan los lisosomas. Ahora también, en vista de sus funciones, su presencia es elevada en los glóbulos blancos. Entonces es primordial los lisosomas, sí, para el sistema inmunológico. Los lisosomas son primordiales para el sistema inmunológico. Son primordiales para el sistema inmunológico debido a que éstas tienen la función de degradar cuerpos invasores por medio de la famosa fagocitosis. ¿Sí? La fagocitosis, que es comer, como si fuera un Pac-Man. ¿Sí? Va. Mientras tanto, las vacuolas son, pues como les dije, se confunden mucho con las vacuolas, los lisosomas. Una de las grandes diferencias de ellas es que las vacuolas es un saco de fluido rodeado de una membrana. O sea, van a estar de esa manera, como lo podemos ver acá está el citoplasma. Miren cómo están las vacuolas. ¿Ven? Están completamente llenas de fluido rodeado de la membrana. Y en la célula vegetal, bueno, es que lo que pasa es que las vacuolas de los animales y las vacuolas de los vegetales no van a ser las mismas, obviamente. Unas diferencias de una que es de gran tamaño y otras de menor tamaño, y la membrana que rodea se denomina tonoplasma. O sea, esta membrana que está aquí se llama tonoplasma. Tonoplasma. La vacuola vegetal tiene diversas funciones, tanto como los animales. Actúan como depósito temporal de azúcares y aminoácidos, o sea, si hay aumento de eso, los guarda mediante la membrana que es el famoso tonoplasma. Bueno, los antocianinas tienen pigmentaciones que le dan el color a los pétalos, ¿sí? La función de las vacuolas en las células animales actúan de manera un poquito distinta.
como por ejemplo, actúa como lugar de almacén de proteínas, de igual forma de las vacuolas vegetales, pero luego son exportadas fuera de la célula mediante el proceso de exocitosis. O sea, las alberga, como les dije, hay vacuolas vegetales y vacuolas animales. Esta solo la rodeaba por endocitosis. Agregaba proteínas, agregaba proteínas, aminoácidos, las tenía, pero las dejaba ahí. Pero esta vacuola que es animal, pues agarraba los aminoácidos y luego las liberaba por medio de exocitosis, el famoso proceso de exocitosis, en lo cual es la vacuola, además puede ser usada para el proceso de endocitosis. ¿Sí? Este proceso consiste en transportar materiales externos de la célula que no son capaces de pasar por la membrana dentro de la célula. O sea, hay procesos, así como hay procesos de medio de transporte activo, pasivo, en lo que es membrana celular, a veces pueden hacer por medio de difusión, pues a través de las vacuolas por endocitosis y exocitosis. Bueno, tenemos a la mitocondria. La mitocondria es una membrana de doble, ¿sí? Primero decir que es un orgánulo. Es un orgánulo, ¿sí? Que puede ser hallado en todas las células eucariotas, aunque en las células muy especializadas pueden estar ausentes. El número de mitocondrias varía según el tipo celular. Su tamaño es generalmente de 5, más que todo, llega a medir un 5 mm. De largo, claro. Bueno, no, ¿qué hablo? 5 mm de largo y 2 de ancho. Entonces, están rodeadas por una membrana doble. Tiene doble capa, membrana externa y membrana interna. La membrana externa contiene proteínas de transporte especializadas que permiten el paso de moléculas desde el citosol hacia el interior del espacio intermembranoso. La principal función de la mitocondria, ¿cuál es? Es generar energía al nivel de la actividad celular mediante el proceso de respiración aeróbica. Pregunta de examen: mitocondrias. ¿Cuál es la principal función de las mitocondrias? Generar energía para mantener activa la célula por el famoso proceso de respiración aeróbica. ¿A través de qué? Del ciclo de Krebs o el ácido cítrico. Ahora, vamos a hablar de los peroxisomas. Los peroxisomas son microcuerpos muy pequeños, ¿sí? Son cuerpos de membrana, son totalmente esféricas, ¿sí? Esféricas, que contienen un diámetro de 0,5 a 5 a 1,5 o aproximado. Se forman por gemación a partir del retículo endoplasmático liso. Recuerden que tenemos un retículo endoplasmático liso y un retículo endoplasmático rugoso. El quien origina los peroxisomas, retículo endoplasmático liso. Tienen un número de enzimas metabólicas importantes, en particular, que son enzimas que catalizan, como una de ellas es la catalasa, que cataboliza la degradación del peroxisoma de hidrógeno, ¿sí? Debido a estos, se les da el nombre de peroxisomas, por la degradación de la catalasa por el peróxido de hidrógeno. La degradación del peróxido de hidrógeno es una representación de una ecuación que la vamos a ver. Miren, la catalasa, la membrana, oxígeno celular, sustratos como los famosos aminoácidos, ácidos grasos, las purinas y ácido láctico, sustratos, metanol, ácido fórmico, fenoides. El tráfico vesicular. Una célula eucariota, nosotros, se puede considerar como una gran ciudad en diversos distritos. En ellos se llevan a cabo trabajos necesarios como pueden ser la producción de energía, mitocondrias y fabricación de productos, elaboración de tales productos, la exportación o la importación con otras ciudades, o el reciclaje a basura. Ahí estamos hablando de el tráfico vesicular, estamos hablando de mitocondrias, estamos hablando de las vacuolas.
Bueno, para que todo este sistema sea eficiente, necesitas que el distrito estén comunicados entre sí por carreteras y transportadores. A esto le llamo tráfico vesicular. Los distritos están representados por células por orgánulos. Cada orgánulo celular está especializado en varias funciones. Obviamente cada uno tiene su diferente función. Por ejemplo, el retículo endoplasmático es un gran productor de moléculas del aparato de Golgi. Modifica tales moléculas, sintetiza glúcidos y reparte a otros órganos. Los lisosomas son centros de degradación. La pregunta, ¿qué entonces son los lisosomas? Son centros de degradación por fagocitosis. ¿Sí? La necesaria comunicación entre orgánulos está mediada por vesículas, los cuales transportan las moléculas en su interior, ¿sí?, incluidas en sus membranas. A esas comunicaciones se le llama tráfico vesicular. Hay dos grandes rutas de comunicación entre orgánulos. Aquí notamos la primera, retículo endoplasmático, que envía sus vesículas, o sea, el retículo endoplasmático es este, envía sus vesículas al aparato de Golgi, el cual envía también vesículas a la membrana plasmática en el proceso denominado exocitosis. ¿Sí? Esta es la ruta transportadora o exportadora, es decir, de liberar moléculas producidas por la célula al exterior. No necesariamente por un medio de transportación, activo, pasivo o difusión simple. Aquí tenemos la membrana plasmática, los endosomas, mira cómo está el aparato de Golgi, que es este. Retículo endoplasmático rugoso. Este es el núcleo, miren cómo está conectado el núcleo. Envía retículo endoplasmático. Envía el aparato de Golgi, el aparato de Golgi libera vesículas hacia afuera. Por medio de, puede ser de exocitosis. La gran parte de la ruta es la importadora y comienza en la membrana plasmática donde se forman las vesículas por un proceso denominado endocitosis. O sea, todo este proceso que se dio se llama endocitosis. Y el proceso de afuera es exocitosis. Estas vesículas se fusionan con las endosomas. Y acá están. Endosomas. Miren cómo se unen para formar los endosomas. Estas vesículas se fusionan con los endosomas, en los cuales terminan convirtiéndose al final en lisosomas, donde se degradan las moléculas incorporadas del medio extracelular. Es importante saber el tráfico. Miren todas estas funciones que tiene. Primero, estas vesículas se fusionan con los endosomas, ¿sí?, liberadas de la parte de Golgi y todo, los cuales terminan convirtiéndose en lisosomas, donde se degradan las moléculas incorporadoras del medio extracelular. Existen otras muchas comunicaciones entre orgánulos mediadas por vesículas, donde la impresión de que todos los orgánulos están comunicados entre sí. Esto no se ha demostrado, pero sí se puede apreciar. Bueno, ruta importadora, membrana plasmática, la misma. Y pues esto es una pequeña parte de lo que es este citoplasma. Una pequeña introducción, pero más o menos vean cada organelo. Así que nos vemos en el otro video.